Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Testimonio del amor, la verdad y la justicia divina en Jesucristo nuestro Señor, caminando como una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, ambiental, terrenal y sideralmente alma, mente y cuerpo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, siervo de Cristo, y ser siendo testimonio, en gracia del Espíritu Santo, a través de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. En gracia de Dios hemos tenido ya nuestro primer acercamiento matutino, hoy 17 de enero del año 2023, con la Fundación Amaya, meditando en la palabra de Dios acerca de la ley, pero la ley divina que está en la impronta de la Sagrada Familia Trinitaria, el Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador. Y en gracia de nuestra fe, antes que por desgracia muchas veces de la razón humana, cuando está pervertida, cuando sigue justificando la desobediencia y se reniega la restauración del pecado que Cristo hizo en la cruz inmolado a manera de testimonio de lo que la misma ley significaría si se llevara en el corazón como fue creada, según la carta a los Hebreos, donde tiene que estar la ley, y más que una ley, un estilo de vida, una práctica, una forma de bien vivir, en bienaventuranza y en el bien, lo que se llama lo correcto, el derecho de Dios, a la derecha de Dios. Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre aquí el flujo, la cruz, conexión con la divinidad, conexión con la humanidad y conexión con la terrenalidad. Las leyes escritas por el Creador a través de la creación y en toda obra creada por Dios, entre ellos la obra humana, la criatura humana, todo perfecto, en su justa medida, de modo, tiempo y lugar, para lo que fueron dispuestas. Esa es la gracia, el Espíritu Santo. Y eso es lo que como seres humanos debemos ir descubriendo desde ser bebés, desde antes de nacer incluso. Se podría hablar de un déjà vu, que uno ve cosas a muy futuro que no existen, pero después cuando va creciendo en la vida se da cuenta que ya las había escuchado. Hay una memoria que no se ha estimulado, que se ha perdido, que no se ha desarrollado en el sentido de crecimiento, de potenciar esa impronta que ya se traía a través de esa gracia en el alma, en la mente y en el cuerpo, que es esos dones, esos talentos y esas virtudes, pero eso es en gratuidad en tanto se refiere a gracia de Dios, que para hacer la voluntad de Dios y dar gracias a Dios es que hay que poner a madurar, a potenciar, a desarrollar. Esa es la concienciación ambiental, lo primero, para entrar en conexión planetaria y pensar en una transformación del ser, trascender. Es el legado. Entonces en el Evangelio de San Marcos se nos presenta una escena donde está ahí la autoridad misma, porque es la autoría, es en Dios. El Hijo de Dios vivo, encarnado en María Santísima, que con su esposo José enseñaba. Decía el padre Christopher Harley que anda por allí en el África, en una población como misionero. Trabajó con la hermana, en paz descanse, María Teresa
Teresa de Calcuta, acerca de José, que le enseñaba la película de Francisco Sefirelli a Jesús, como una regla se coloca para cortar la madera, ponerla en su recto orden mientras se talla, mientras se saca la pieza que se necesita, mientras se fabrica el artefacto, pero luego se libera. Y asimismo le decía al niño Jesús que como esa regla se ponía para utilizar en el corte de la madera, también las reglas era para poner en el recto orden a la sociedad. Pero después de que ya se ha logrado el orden, o se ha rectificado el camino, o se ha alineado, sobrarían esas prótesis, esos artefactos, esos andamios, lo diría más adelante. Pero vale la pena, porque entonces, si las normas, los decretos, las leyes, no son hechas en lo humano para lo que han de ser, son inútiles y generan inocuidad, iniquidad, además de inequidad en lo humano, social, cultural y por tanto ambientalmente, como se dice. Por ello es en el amor, la verdad y la justicia divina que, siendo testimonio en el Evangelio, en gracia de Dios, se trata de que se garantice trascender más que comprender y solamente entender las normas y las leyes y los decretos, que son hechos, se supone, como herramientas del derecho para transformar una cultura. Y ahí vendrá la educación, la cultura y la formación del ser, que es una de las razones de ser de la Escuela de la Conciencia Ambiental o del proceso de concienciación ambiental. Más adelante, Dios mediante, en Fundación Cambio Gnosis, reciban un amoroso saludo de esta, su fundación, Escuela de la Conciencia Ambiental. Hablaríamos de esa manera sugerida para contextualizar todo lo que aquí se va reflexionando alrededor de la meditación de la palabra de Dios, en ese orden, que es la prioridad, y ahí parte todo. Entonces, en ello, esas prácticas del derecho, las costumbres, las leyes, del buen vivir, del supuesto bien común, del supuesto bienestar, de todo eso que lo humano fabrica para ejercer una supuesta justicia en el término de la balanza, de la medida matemática, que es cuantificable, que es cosificable, que es materializable, para ponerlo en lo que el hombre supone es el orden, leyendo desde abajo para arriba, se supone. Y en arriba es una pirámide de poder, de tener y de placer que la tienen mínimos. Entonces pasa como con los fariseos del Senedrín, que es la parodia que hacemos del Sanedrín. Levitas, escribas, fariseos que conocen la ley, fabrican la ley e imponen la ley, pero va tomando un carácter punitivo, sancionatorio y financiero. Entonces viene la ética financiera, la moral financiera y la supuesta profecía financiera. Cómo hacer pronósticos del desarrollo, de la sostenibilidad, del progreso basado en la tecnología, la ciencia, la ingeniería y cuánta estructura, estratagema y formas se desarrolla, pero con otros intereses. Le ponen de apellido y adjetivo, el calificativo, lo que se coopta de la palabra de Dios, que es sagrada, de que es invariable y el único con autoridad ética, moral, profética,
como profeta, maestro y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, conforme se viene trabajando en la carta a los hebreos en estos días en particular, y en el Evangelio de San Marcos, hoy con la semilla que comían los apóstoles en el sembrado, y porque era el Sabbat, el día del sábado, que lo mismo lo instauró Dios para acordar con el pueblo de Israel, pero hoy es un domingo para nosotros en el pueblo cristiano con la nueva alianza, que es en Cristo el Evangelio, para darle vida, a significado en Dios a lo que Él mismo creó, que es la Trinidad, la Sagrada Familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, y la Sagrada Familia de ese Cristo en el pesebre interior, en el corazón de cada ser, estos contextos que son entorno, entorno y contorno, que es nuestro hábitat para tener un habitar al estilo de Dios, con hábitos y estilos de vida, en libertad, paz interior y felicidad, que eso lo trae el amor. Y eso es en gratuidad, eso es gracia de Dios. El ir ahondando en la profundidad del Espíritu Santo para descubrir eso, que tuvo que hacer nuestro hermano, como todos, Antonio Abad, entre otros, sin que el Abad signifique algo, ya poniendo en contexto, municipio de Jericó, provincia de Caltama, territorio había allá Héctor Abad Gómez, de la Facultad Nacional de Salud Pública, nada que ver el apellido, quizá por la ascendencia judeocristiana que han tenido estos pueblos, por la permeación a nivel planetario de esa transculturización, flujos de estilos de vida, de prácticas y de costumbres, de intereses, llamados de desarrollo, económicos, todo eso hace que las poblaciones migren de un lugar a otro, pasen, y los apellidos también tienen una genealogía, una arqueología, de eso hay estudios pues en profundidad que se vienen haciendo por otros seres amados, incluso que conectan con la historia, la Academia de Historia del Ecuador, acá en el suroeste antioqueño. Pondremos más de relieve en otros espacios como Cambio Gnosis, pero ya que ocurre es por el tema de Héctor Abad Gómez y la salud pública. Se toma como defensor de los derechos humanos, bendito sea mi Dios, y le costó la vida, pero no se puede caer en asociaciones anacrónicas, antagónicas y analfabetas. De decir que porque es Abad, no es Abad como apellido, pero Abad, nuestros hermanos abadíos, pues aquí tenemos cerca comunidad de las Lauritas, Santa Catalina de Siena, Santo Domingo de Guzmán y los dominicos, otras órdenes, pero estamos franciscanos, aquí cerca tenemos Instituto San Francisco de Asís, que tuvo ese nombre renovado porque primero se llamaba Nuevo Millennium, nada que ver. Todo eso para ponerle contexto a esta generación de conocimiento que se hace situada, porque ya de relieve en la teología, la filosofía, y viene la pedagogía que llaman también mal denominada, porque eso es un concepto desde la Grecia, el esclavo negro llevaba el hijo, la hija del amo a ser instruido. Entonces lo único que hacía era conducir, llevar, acompañar a esa persona, que persona también tiene otro nombre de pervertido desde la Grecia porque es un rol, es un títere, es una marioneta de una obra, pero persona natural en Cristo, persona humana, esa es la dignidad de ser hijo de Dios, eso todo se pierde con la ley. Todo esto lo inspira en el Espíritu Santo en este momento para bien vivir, para bienaventuranza, esperamos sea así, porque nos permite ir alimentando esta reflexión. Pero entonces, pasando de esa concienciación ambiental a esos niveles, la ley, la autoridad, esa autoría en Dios, coautoría con Dios, a través de la palabra de Dios, que es acción creadora en el mismo verbo que es Jesucristo, que es la fuerza transformadora, esa centrífuga. Mencionábamos otro día la palabra de Dios, fuerza, movimiento y energía. Ahí está esa triangulación en la cruz, la divinidad. Buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la humanidad. Entonces decíamos la familia sagrada de Nazaret, Jesús, María y José.
y buenas relaciones con la terrenalidad. Ahora sí, biosfera, noosfera y anemosfera, que es ese pesebre interior, este habitar contextual acá, cada ser siendo allí, ustedes seres amados, y lo que circunda, inunda y fecunda con otros territorios sagrados. Amén. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Esta mañana, Dios mediante.